hay un lugar que genera temor y fascinación. Limitados por Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Esta área ha devorado incansables barcos, aviones y personas. ¿Pero por qué? Vamos a descifrar la verdad en esta área llamada el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, sí señor, wow. Esto es un área formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados, de la cual se encuentra entre 3 puntas de 3 islas, como son las Bermudas, Puerto Rico y Miami, Florida, Estados Unidos. De allí ese triángulo imaginario y de allí su nombre. Pero sí se han perdido supuestamente barcos, aviones. Es un área donde hay un magnetismo extraño, ¿no? Entonces, ahí está el video, se los voy a dejar. El video del Triángulo de las Bermudas. La historia del vuelo 19 es muy popular y la conocen, pero la que es menos conocida es la del Martin Mariner. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina despegó desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento con el nombre clave Vuelo 19. Alrededor de las 5 de la tarde, los aviones informaron que se habían perdido, las brújulas no servían, y luego desaparecieron en algún lugar del Triángulo de las Bermudas. Horas después, enviaron un hidroavión Martin Mariner a rescatar a los 5 aviones del vuelo 19. Pero este avión también desapareció sin dejar rastro. 30 minutos después del despegue, el Martin Mariner desapareció del radar. La gente en un barco que pasaba ha visto una explosión de fuego. Es lo que sabemos. Fue el primer incidente que de verdad llamó la atención del público en lo que ahora se denomina el Triángulo de las Bermudas. 5 aviones se perdieron, salió otro y también se perdió. Todos desaparecieron. Fueron 27 hombres que nunca más volvieron. Es conmovedor que su trabajo fuera rescatar a otros, y sin embargo necesitarán ser rescatados. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV. Pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las 2 brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon
sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por 2 enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico.
Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Bueno, déjame tu comentario para ver qué opinas. Si es cierto o simplemente son puros mitos. Bueno, ahí siempre queda la incógnita. Pero, bueno, hay relatos científicos que comprueban, pues, estos fenómenos naturales que se presentan en esa área. Ya sabes, soy Joan B. Suscríbete, dale like y, por supuesto, activa la campana de notificación. Será hasta la próxima. Hasta luego.